El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy práctico y lo he titulado, el día de hoy lo he titulado esto, las 5 cosas que los hijos deben de aprender. Si nosotros vemos realmente cuál es el objetivo que Dios nos ha entregado a nosotros los padres, debemos de entender de que nuestra labor de paternidad es una labor increíblemente asombrosa. Hay una carga, una responsabilidad y a la misma vez un privilegio que, que trasciende, si lo queremos ver desde esta perspectiva, trasciende generaciones. Porque no solamente estamos impactando a esta generación, sino estamos impactando las generaciones que vienen tras nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. ah, y lo que hacemos hoy tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Y quiero comenzar desde este versículo que es un versículo muy genérico, pero a la misma vez muy profundo. Aquí en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Ahora, cuando nosotros vemos esta palabra, la llamo genérica porque es inclusiva. Nos está hablando en un sentido del objeto, el objetivo, el propósito, el llamado de una paternidad, de instruir a un niño en el camino que debe de andar, hacia dónde se debe de dirigir, qué es lo que debe de tratar de alcanzar, qué es realmente lo que estamos queriendo lograr, cuál es verdaderamente el objetivo de una paternidad. Y cuando nosotros empezamos a analizar esto desde una perspectiva, voy a llamarla general, me puse a pensar hace unos minutitos acerca de qué es, cómo podríamos definir eso. El resultado debe de ser hijos, hijas que son integralmente sanos, que tienen una identidad bien sana. Necesitamos crear una cultura familiar. Me recuerdo que mi esposa hace muchísimos años, porque ya este año cumplimos 43 años de estar juntos. Me recuerdo una de las primeras cosas que me dijo, mira, me dijo, los hijos no les importa todo el sacrificio que hicimos. Lo que impacta a los hijos es las tradiciones, la cultura, la rutina y la constancia. Piénselo. Porque todo ese sacrificio de todos los días que usted se levanta a las 4 de la mañana para preparar un lunch, para preparar el desayuno, la lavada de ropa, todo lo que uno hace, ellos no lo aprecian. ¿Qué es verdaderamente lo que los define? Esa cultura de la familia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que desarrollar? La tercera cosa que me parece bien interesante es la relación con Dios. A través de la enseñanza, la modelación, a través de la instrucción, nosotros estamos estableciendo en ellos una relación con Dios. Hoy, en la cultura moderna, muchos padres dicen que ellos decidan cuando ya están viejos. Note lo que dice este versículo en Proverbios: instruye al niño en su carrera, y cuando fuere ¿qué? Viejo, no se apartará. La vida ya tiene vamos a decir, un arrastre, ya es un imán. La vida quiere desviar al niño de una carrera, y es nuestra responsabilidad en nuestra familia el de encaminarlos correctamente hacia un destino. Por eso la Biblia usa el ejemplo de un aro, una flecha. Los hijos son como una flecha que los padres son los que lanzan en una dirección correcta. Nosotros somos los responsables de hacer eso. La cuarta cosa, el crear en ellos una ética de vida, una ética de trabajo. Si nosotros tenemos estas cosas en mente, vamos a decir, nuestra perspectiva de familia, nuestra perspectiva de paternidad cambia. Porque ya no es simplemente estamos viviendo, sino estamos verdaderamente criando con objetivo la vida de nuestros hijos, con un objetivo presente, un objetivo bien marcado, ética.
La quinta cosa, necesitamos ciudadanos fructíferos, productivos, que verdaderamente vivan para producir. No vivan para vivir, sino vivan para producir. Y lo último, que sean una persona de familia. Hoy vivimos en una cultura donde creo de que la problemática de la paternidad es no hemos inculcado responsabilidad y compromiso en la vida de nuestra generación actual. No quieren comprometerse, no quieren sacar celular, no quieren alquilar casa, no quieren hacer nada. Quieren vivir una vida donde no tienen ninguna responsabilidad y por ende hoy es la generación que menos matrimonios está teniendo en porcentaje. Quieren vivir una vida libre, quieren unirse y quieren vivir hasta que ya no se aguanten y después se separan y se unen con otra persona. Ese es el estilo que lamentablemente se está creando en hogares porque no se está inculcando ciertas cosas que son fundamentalmente importantes. Ahora, quiero entrar ya en materia. Como le dije, va a ser un mensaje bien práctico. Porque hay 5 cosas que yo creo que nosotros tenemos que inculcarle en la vida de nuestros hijos. La primera es la relación en la familia. La relación con la familia. Ninguno de nosotros somos gente independiente. Nadie, absolutamente nadie es libre, soberano e independiente. Nosotros fuimos llamados de vivir en familia. Por eso, yo no sé acerca de usted, pero yo me recuerdo allá en Guatemala, en mi primer grado primaria, a mí me enseñaron, y todavía me recuerdo que me enseñaron que la familia es el fundamento de la sociedad. Pero si no estamos inculcando una verdadera relación familiar, nosotros no estamos realmente llevándolos en el camino que deberían de caminar, porque en una familia, óigame bien, la familia no es una democracia. Una familia, uno tiene que establecer orden. De una forma podríamos decir, la familia es una autocracia, no una democracia. Los hijos no opinan. Uno le dice a los hijos, salten, tienen que saltar. Les dice, coman, tienen que comer. Duermas, es tiempo de dormir. Pero el problema es de que en nuestra cultura moderna, ¿quién manda? Muchos hogares, lamentablemente, el que manda son los hijos. Y los hijos dicen, salte, y papá dice, ¿qué tan alto quieres que salte? Porque se ha cambiado, se ha invertido el orden, porque no hay un sentido de la familia. Una familia no es donde los hijos mandan, una familia es donde hay papá, mamá, hijos, conforme al orden que Dios ha establecido. Y hay varias cosas que yo creo que son bien importantes que deberíamos de tomar nota entre estas. La primera es esta: si yo vivo en familia y si yo tengo la bendición de vivir en una casa, yo soy parte de una familia y debo de aportar a esa familia. Yo soy llamado a aportar a esa familia. Yo entiendo, digamos, han habido momentos donde yo he tenido ganas de tratar de enseñarle a mis hijos acerca del valor del dinero, y uno tiene el pensamiento, bueno, mira, mi hijo, yo te doy X cantidad si me vas y me lavas el carro. Y uno está pensando, pero recuerde, el fin nunca justifica el medio. Porque lo que tiene que ver con la familia, en ninguna forma ni se cobra, sino todo es hecho por amor. Cuando yo llego a la casa, yo no llego con el pensamiento, todo lo que hago me lo tienen que pagar. Pero lamentablemente muchos padres con el pensamiento de que estoy tratando de crear hijos que tienen un entendimiento y valoran el dinero y valoran el concepto del trabajo, le voy a pagar todo lo que hace. Pero el problema con eso es de que estamos creando hijos que solamente quieren ganar y no hacen nada si no ganan algo. Si no hay vamos a decir, un sentido de que han ganado algo de eso. ¿Cuánto me vas a pagar? Lava los platos. ¿Y cuánto me vas a pagar? Porque si alguien vive en una familia,
esa persona sirve dentro de la familia sin cobrar nada. Porque si el hule, la goma que unifica a una familia es el amor. El amor es un regalo. Todo lo que yo hago dentro de una familia es un acto de amor y es un acto de un regalo, es un don que yo le estoy dando sin cobrar nada. Porque si ese sería el caso, entonces yo también le diría, mira, me tenés que pagar esos pantalones, esos zapatos también. Porque de la misma forma, si tú me vas a cobrar a mí, yo también te puedo cobrar a ti. Entonces hemos desequilibrado a la familia y hemos cortado el pensamiento de la familia en pedacitos. Y debemos de aprender de que dentro del hogar lo que debe de existir, y lo voy a poner desde esta perspectiva, es el gozo del servicio. Lamentablemente no se ha establecido eso dentro de muchos hogares. Porque yo creo de que ninguno de nosotros hemos oído a un hijo responder de esta forma: mijo, anda, lávame el carro, por favor. Papi, es un deleite. ¿Cuántos han oído a sus hijos decir eso? Pero creo de que todavía el objetivo debería de ser el poder enseñar de que si vivo dentro de una familia, debo de servir dentro de la familia, porque no todo tiene que ver con dinero. Hay cosas que no están fundamentadas en el dinero. Vemos la segunda cosa. Debo de aprender a ser agradecido con todo. Que hermanos, óigame bien. Hay varios derechos que todos los niños tienen. Por ejemplo, el niño tiene el derecho al techo. Pero ¿qué techo? Otra cosa. Tiene derecho al vestido. Pero ¿qué tipo de vestido es el asunto? No aquellos zapatos o aquellos tenis de $150, ¿verdad? Tiene el derecho a la comida, pero la pregunta del millón es: ¿cuánto? ¿Qué tipo? ¿Qué calidad? Y a veces es el problema, es que si no voy a McDonald's no estoy contento. Si no voy a esto no estoy contento. ¿Qué se vuelve? Perdone que se lo diga de esta perspectiva, porque usted que me conoce a mí, no hay cosa más preciosa en mi vida que mis 4 hijos. Pero déjeme insultar a los hijos por un momentito. ¿Ha oído el término mendigo con garrote? A veces nuestros hijos actúan como si tuvieran derechos que no tienen. Y deberían de entender de que ellos ahí tienen derechos, pero los derechos es lo básico de la cultura. Miren, mi papá, que creció en Colombia, la familia estaba extremadamente pobre todos esos años que vivieron en Colombia. Mi papá creció en Medellín, para los que no lo sabían, y una pobreza inmensa. Los años que mi papá estaba creciendo, él tenía un par de pantalones, una camisa y un par de zapatos. No tenía ni calzoncillos ni calcetines. Y él estaba creciendo. Y el peor de lo peor era que los pantalones eran blancos. Y todas las noches mi abuelita lo acostaba desnudo, le lavaba la ropa para que en la mañana él pudiera ir con la ropa limpia. Y lo llamaban el gringo pobre. Así era, ese era su apodo. Le decían: tus calcetines son tan buenísimos que son transparentes. Y esos años eran tan pobres que mi papá me contaba de que ellos tenían su propia huerta y lo único que pudieron sembrar ese año era repollo, y comieron repollo para el desayuno, almuerzo, cena por un año. Mi abuelo nunca dejó de proveerle a mi papá. Comió, nunca durmió con hambre, pero él no tenía el derecho de decir que no le gustaba algo. Y mi papá me enseñó a mí a aprender a comer de todo. Y él nunca lo oí decirme: no me gusta el repollo. Aunque él estaba ¿qué? Hastiado de repollo. Por el impacto en su propia vida.
Porque hermanos, mientras que tengamos algo que nos cubra, tengamos la panza llena, tengamos un techo que nos provea, nos cubra, esa es la responsabilidad de un padre. Todo lo demás debería de producir en la vida de un hijo agradecimiento. Y es la labor de cada uno de nosotros inculcarles, enseñarles a que aprendan a ser agradecidos en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Si usted se recuerda de algún versículo bíblico, así dice la palabra. Porque esa es la voluntad de Dios. Debemos de aprender a ser agradecidos con todo lo que tenemos. Debemos de aprender a respetar especialmente a los padres, porque como somos parte de una familia, necesitamos aprender, inculcarle a los hijos de que ellos tienen que aprender a respetar a sus padres. Miren, vivimos en Estados Unidos y el lenguaje que se habla afuera es el inglés, pero hay algunas palabras que esta generación me vuelven loco. Uno va a un restaurante y uno pide la comida y el mesero viene y le responde. Cuando uno pidió la comida le responde absolutely. Traducidos, absolutamente. Quedo viendo, ¿de qué está hablando? Porque esa palabra no tiene nada que ver con eso. ¿De qué le costó decir es mi gusto servirle? ¿O es mi placer servirle? Con mucho gusto se lo hago. O decir sí señor, no señor. El problema es que nosotros los padres hemos permitido ese lenguaje equivocado. No les hemos inculcado a ellos el respeto, que comienza con el respeto a los padres. Que cuando un padre habla, cuando una madre habla, aprender a decir, por favor, gracias. Son cosas fundamentales porque vivimos en una cultura social y si nosotros no les enseñamos a ellos la cultura social dentro del hogar, no lo van a aprender y no lo van a practicar en la calle. Porque estamos creando, perdone que lo diga, estamos creando a veces hasta salvajes que no entienden a cómo vivir dentro de una cultura. Y el problema es, eso se aprende ¿en dónde? Dígalo conmigo, ¿en dónde se aprende? Mi labor paternal es preparar a mis hijos para el éxito en la cultura, en la sociedad, darles a ellos todos los recursos para que tengan éxito. Pero hay una parte de una cultura que trasciende un estudio profesional, una carrera. ¿De qué sirve tener todos esos estudios si nosotros no sabemos vivir en una sociedad? Creo que esto es lo fundamental. Debemos de enseñarles a ellos a ser corteses. Cuando entran a un cuarto deben de aprender a decir buenas tardes. Cuando bajan de su cuarto en la mañana deben de aprender a decir buenos días. Cuando se van a retirar, buenas noches. ¿No le parece a usted de que eso es lo básico para una cultura? Pero es que la familia es una cultura. Si en la familia nosotros no establecemos este orden, ¿cómo vamos a esperar de que ellos puedan desarrollarse correctamente dentro de una cultura muy diferente? Ahora, veamos la segunda cosa antes de que me toquen el timbre. Uno de los puntos más importantes de una vida familiar, y lo pongo aparte porque creo que es bien importante, es aprender el tiempo de la comida. Miren, la comida es más que tragantarse algo. Más que tragarse la comida. El tiempo de la comida es un tiempo de relación y de fundamentación familiar. La palabra de Dios claramente lo enseña. Jesucristo nos dice ahí en Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y toco. Cualquiera que abre la puerta, yo entraré y ¿qué? Cenaré con él y él conmigo. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de comunión, que lo que él quiere es tener comunión.
Y entonces creo que nosotros deberemos de ser bien intencionales. No es qué vamos a comer, sino el apartar el tiempo para, más que comer, tener una comunión el uno con el otro. Esto tiene que ser inculcado. Miren, todos mis hijos ya son adultos, todos ya formaron casa. Y esto tiene que ser una parte fundamental, que no puede comenzar cuando los hijos ya son adultos o los hijos ya son adolescentes. Tiene que comenzar desde el momento más importante, cuando están pequeños. Y Dios me regaló con una niña, la primeriza, muy superactiva. Superactiva. Y yo aprendí la lección. ¿Para qué sirve esto? ¿Sabe para qué sirve esto? No lo que usted cree. Esto sirve para amarrar a un niño en la silla. Aún en los restaurantes me quitaba el cinto y amarraba a la niña en la silla. Que ella aprendiera de que el tiempo de la comida no es cuando ella come y termina. El tiempo de la comida es cuando todos comemos y todos terminamos. Ahora, si yo le enseño al hijo mayor, el hijo segundo y el tercero y el cuarto, ¿qué aprende? Ha aprendido la cultura. Entonces solo tuve que amarrar ¿a quién? La mayor. Pero también tenemos que aprender ciertas lecciones de la comida. Por ejemplo, esto pasa con los muchachos adolescentes, ¿verdad? La mamá está ahí en la cocina preparando la comida y el muchacho se está muriendo de hambre. Y entra y empieza a abrir la refri y empieza a sacar comida y ya quiere comer. Y cuando ya viene la comida que la mamá pasó un tiempo sacrificándose por hacer, ya no tiene hambre. ¿Quién tiene el error de eso? La mamá. Porque ella le tuvo que enseñar disciplina y control propio. El que tiene oídos para oír, oiga. Y control propio no es simplemente el aprender a esperar el tiempo cuando hay que hacer algo. Yo me recuerdo cuando mis hijas ya todas estaban adultas, ya todas tenían trabajos. Mi hijo, mis 3 hijas tenían trabajo, pero nosotros luchábamos por cenar juntos. ¿Y sabe qué? Había una que había que esperarla 1 hora para que llegara a cenar. 5 esperaban a una. Y nadie se sentaba a la mesa hasta que ella llegara. ¿Está conmigo? Porque no es de llenarnos el estómago, es que comunión, familia. Es aprender a tener comunión en la familia. Es poder abrir los avenidas de comunicación. El papá necesita aprender a crear ese nivel de confianza. Yo siempre digo que uno de los roles de un padre es ser puerto seguro. Significa de que ahí es donde aprende a escuchar a sus hijos y aquellas cosas. Porque me recuerdo cuando mis hijas eran pequeñitas, durante la comida, ¿verdad? Empezaban a hablar de que le gustaba un muchachito. Y como a la semana y media, ahora hablando de que le gustaba otro muchachito. Y yo le dije, ¿qué pasó con ese peladito ahí? No, ese ya no me gusta. Pero si yo no tengo ese tiempo, ¿en dónde voy a aprender a ser puerto seguro? ¿Y qué pasa ahora en la cultura? Esto podríamos hablarlo por horas, pero ¿qué pasa en la cultura? A veces nosotros, como si fuéramos nosotros, ahí un niño de 2 años de edad, anda el papá con la cuchara, la mamá con la cuchara buscando alcanzar al niño. El niño cree que es un juego y se está tratando de escapar de los padres. Para eso hay cintos. Ponga orden. Debo de aprender y enseñar de que el tiempo de la comida debemos de dar gracias. A mí me encanta esa parte de la cultura latinoamericana. Cuando uno se levanta de la mesa, ¿qué tiene que decir? No. Lo primero, ¿me puedo levantar ya? Esa es la primera cosa. ¿Me puedo excusar? ¿Me puedo levantar ya? Sí, mi hijo, ya terminamos.
Porque estoy reconociendo que todo lo que yo he recibido es un acto de ¿qué? De amor. Nadie tuvo la obligación de darme nada. Cuando uno dice gracias, uno está reconociendo de que de gracia ha recibido. Y como lo recibí de gracia, lo devuelvo con gratitud. Y nuestros hijos necesitan aprender gratitud en todo momento. A veces hay que probarlos cuando quieren dinero, darles algo que es una miseria de dinero para ver cómo reaccionan. Pero enseñarles a ser agradecidos en todo, aprender contentamiento en eso. Tercero, cuando están en público, nuestros hijos necesitan aprender a ser corteses. Miren, yo entro en muchas casas porque tengo la costumbre apostólicamente de que me quedo en casas. Casi nunca me quedo en hoteles, sino me quedo en casas. Y ustedes no se imaginan las veces donde hay un desorden en muchos hogares que son cristianos. Pero lo peor, lo que más me molesta es cuando uno está sentado en una casa y entra el hijo adolescente, ni lo mira uno en la cara, no lo mira a los ojos, ni dice buenas tardes, buenas noches. No tienen la confianza, no tienen la cortesía de acercarse a uno y mirarlo a los ojos y darle la mano. Porque no se le no se le ha enseñado. Es que como son visitas de mi papá, yo no tengo nada que ver con eso. Hemos olvidado la cortesía. Porque no le hemos demandado y no le hemos enseñado a nuestros hijos a ser corteses. Miren, uno de los dones de Dios que comienza con el hombre, perdone que se lo diga y me voy a salir del tema por un segundo. Esta es una labor de hombres. Cuando Dios le habla a los ancianos y le habla a los obispos en la palabra de Dios, uno de los requisitos del anciano y del obispo bíblicamente es ser hospedador. No le dice a la mujer que ella sea hospedadora. ¿A quién le manda la hospitalidad? A los hombres. Pero ¿qué pasa en muchos de nuestros hogares? La persona que es hospedadora es la mujer, no el hombre. Y nosotros tenemos que cambiar esto, tiene que ser enseñado. Nuestros hijos tienen que aprender estos valores sociales. El de acercarse con confianza a alguien, mirar a la persona a los ojos, presentarse, yo me llamo fulano de tal. ¿Cuál es tu nombre? Darle la mano, saludarlo, darle un beso si es de costumbre dentro de nuestra cultura, y la es. El aprender ciertas formas básicas culturales que se aprenden ¿dónde? En el hogar. Hay que aprender a decir por favor y gracias. Hay que aprender a despedirse cortésmente. Necesitamos aprender estos principios, y si no los enseñamos, nuestros hijos van a salir de la casa y van a aprender, pensar de que la cortesía solo es un asunto de negocios. Miren, déjenme decirle esto. Yo he estado en hogares y lamentablemente me estoy pensando en el hogar de un familiar mío. Llegué a visitar a esta prima mía. Yo estoy en la sala con mi prima platicando. He venido internacionalmente, estoy ahí sentado con mi prima. Llega su marido del trabajo, se pone a saludar al perro y a mí nunca me dijo hola. ¿Quién fue el culpable de eso? No fue él, fueron sus padres, que no le enseñaron correctamente a ser personas que viven dentro de una sociedad. Veamos la cuarta cosa. Nosotros tenemos que también enseñarle a ellos a cómo manejar y cuidar sus cosas personales. Es que hay dos polos opuestos en esto. Una es donde el hijo no tiene propiedad, todo le pertenece a los padres. Y entonces
Para Navidad tiene regalos, para el cumpleaños tiene regalos, durante el año el papá y la mamá vienen y le dicen en una forma engañosa: te compré, pero nada le pertenece. Ahora, mientras que no le pertenezca nada, ¿cómo podríamos esperar de que sean responsables de lo que no es de ellos? Miren, todos necesitamos aprender el concepto de autoridad. Me voy a salir del tema por un momentito, pero quiero que usted entienda. Toda persona necesita aprender el concepto de autoridad. Y hasta un niño de 2 años necesita entender de que tiene autoridad. Tiene autoridad sobre lo que le pertenece. Y porque tiene autoridad sobre lo que pertenece, también tiene que tener responsabilidad de lo que le pertenece. Pero si no piensa de que nada es de él, ¿cómo puede ser responsable? Si usted anda cuidando todo lo que le pertenece a sus hijos porque usted tiene más cuidado de esas cosas que el propio niño, ¿qué le está enseñando? Que siempre lo va a rescatar, que siempre va a llegar a limpiar sus errores, a corregir sus problemas, porque al fin y al cabo nada le pertenece al hijo. Pero si hay algo que le pertenece, y desde el principio, yo diría desde los 2 años de edad, el niño aprende de que lo que le pertenece tiene que ser responsable de eso. A mí me marcó positiva y negativamente este principio. Yo me recuerdo como a los 5 años de edad mi papá me había regalado, no éramos muy ricos, nos faltaba muchísimo. Teníamos muchas falencias en ese sentido económico como familia. Pero era mi cumpleaños y me regalaron un juguete. Y como vivíamos en un instituto bíblico, habían varios niños de mi edad en el instituto bíblico, y saqué mi juguete para compartirlo y jugar con los demás, y ese mismo día de mi cumpleaños me lo quebraron. Y como a los 2, 3 días mi papá entra al cuarto y mira mi juguete quebrado y me dice: es tu juguete y es tu responsabilidad. Ahora, me marcó eso porque alteró todo mi pensamiento en los próximos años, porque me volví súper responsable de todo. Pero agradezco a Dios de que me hayas enseñado que responsabilidad es tuyo, tú eres responsable de eso. Pero muchas veces nosotros como padres no les estamos enseñando a los hijos responsabilidad de sus cosas. Pero también con la autoridad también llega cierta libertad. Yo me recuerdo cuando mi hijo menor, un día como a los 5 años, movido con compasión, vio a un niño que no tenía algo. Me dijo: yo quiero regalarle lo mío. Me dijo: tenés todo el derecho de hacerlo, es tuyo. Tienes todo el derecho de regalar lo tuyo, porque es tuyo. ¿Estamos entendiendo? Y cuando me lloró a los 3, 4, 5 días que lo había regalado porque no tenía eso, me dijo: yo estoy orgulloso de tu generosidad, pero ya no lo tienes. Lo regalaste. ¿Está conmigo? Esa es responsabilidad de cuidar las cosas, de no maltratarlas, de ser cuidadoso con lo que se tiene. Tenemos que enseñarle el orden con sus cosas, valorar sus cosas. ¿Y sabe dónde comienza eso? Comienza con la mañana. Mire, yo desde joven, muy joven, aprendí una lección que creo que todo joven necesita aprender. Lo más fácil y lo más importante en la mañana es hacer su cama. Mire, ¿cuánto tiempo toma hacer una cama? Ni 5 minutos. Más un joven anda baboseando ahí sin hacer nada. Ahí está, baboso, viendo televisión sin hacer nada por mucho más tiempo. 5 minutos le toma hacer la cama. ¿Y sabe lo que hace? Le pone orden al todo el día. Pero el hacer la cama significa también empiezo a valorar lo que soy y lo que tengo. Porque tengo que aprender a poner orden en mi vida. Yo no puedo desorganizar algo sin tener que organizarlo después. No puedo deshacer una cama sin tener que hacerla. Ahora, me encuentro con algunos bien perezosos que duermen encima de la cama para no tener que hacerla en la mañana.
Y me los he encontrado. Algunos han llegado a dormir a mi casa. Pero esa es haraganería. Pero necesitamos enseñarles eso. Le pregunto, ¿cuántos padres le han enseñado a sus hijos a lavar su ropa? ¿O cuántas madrecitas son tan alcahuetas que sus hijos ya de 20 y algo de años todavía siguen lavándole la ropa? ¿Que sabe algo? Una persona que no tiene responsabilidad de sus cosas no las cuida. Tiende a hacer las cosas, a ensuciarla fácilmente, porque no tiene la responsabilidad de cuidarlo. ¿Y les estamos haciendo bien para la vida o les estamos haciendo mal? Porque ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es preparar a mis hijos para ser adultos, en todo sentido de la palabra, en todas las áreas de sus vidas. ¿Recojo yo mis cosas o me las recogen a mí? Que hermanos, a veces algunos de sus cuartos, y digo en una forma general sin haber entrado a esos cuartos, algunos de sus cuartos vino el tornado y vino el terremoto y vino el huracán y se quedó ahí en ese cuarto. Y no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando ya de adultos. Y quiero terminar con este último punto. ¿Están aprendiendo? Yo necesito enseñarle a mis hijos disciplina personal. Que hermanos, la disciplina es un reflejo de la identidad que una persona tiene. Quiero repetirlo. La disciplina es un reflejo de la identidad que la persona tiene. Mi labor paternal, y este es otro tema para otro tiempo, pero mi labor paternal es darle a mis hijos identidad. La identidad viene de los padres. Y parte del proceso de darle identidad a un hijo es crearle disciplina. Y yo me recuerdo, mis padres eran súper disciplinarios. No estoy hablando en corrección, sino increíble disciplina. Mi mamá a las 4:30 de la mañana ya estaba levantada, mi papá a las 5:15, ya estaban ambos levantados estudiando la palabra, totalmente ya a las 6 de la mañana, totalmente vestidos. Bien, con una disciplina interna muy increíble. Y me recuerdo de adolescente, yo que tal vez tenía 15, 16 años. Me recuerdo un viernes en la noche vengo con mi mamá y le digo, mami, mañana no tengo nada, quiero dormir un poco más. Mañana en la mañana quiero dormir más. Y mi mamá me dijo, tranquilo, duerme todo lo que quieras. A las 6:15 de la mañana entra mi papá al cuarto, ya dormiste, es más, levántate. ¿Entendió el chiste? Pero ¿sabe algo? Yo no necesito una alarma para despertarme todas las mañanas. Yo a las 5:30 de la mañana estoy levantado con todo lo que tengo que hacer. Disciplina comienza en el hogar, pero es parte del modelaje que nosotros los padres le damos a los hijos. Pero ¿cómo podemos nosotros esperar que nuestros hijos tengan disciplina cuando nosotros somos unos indisciplinados? En todo sentido de la palabra, porque esto es una caja de Pandora en este punto, ¿verdad? Porque tiene que ver con disciplina en todos los aspectos de la vida. Disciplina tiene que ver no solamente con cuánta comida o cómo vamos a vivir o qué es lo que vamos a hacer, cuánto vamos a hablar, cuánto nos vamos a quedar callados, sino la disciplina también tiene que ver con esos, vamos a decir, un altibajo emocional. Aprender a dominarme a mí mismo, a controlarme a mí mismo. Yo no soy una casualidad de una situación. Yo tengo que aprender a tomar control de mi situación. Tenemos que enseñarle a los hijos de que no son víctimas de sus circunstancias. La identidad que nosotros le vamos a dar, tenemos que enseñarles disciplina personal.
cómo comenzar el día correctamente. ¿Cómo vamos a incluir a Dios dentro de ese día? ¿Cómo vamos a crear, vamos a decir, un orden? Porque, perdóneme que le diga de esta perspectiva algo que parece tan sencillo. Hasta su higiene viene de esa disciplina. Pero conozco viejos que pueden pasar una semana sin bañarse. Perdone que lo diga, pero conozco viejos así. Yo le podría decir, eso comienza ¿en dónde? En el orden y la limpieza personal, en la cortesía con sus palabras y sus acciones. Pero sobre todo, esta disciplina comienza con enseñarle a hacer el trabajo bien hecho. Miren, le pongo esto para los jóvenes que están aquí. Mire, nadie, absolutamente nadie, le encanta ir a trabajar. Nadie. No he conocido una persona que se deleita levantarse a las 5 de la mañana, salir a trabajar todos los días, malmatado, regresar a las 7, 8 de la noche. Nadie. No hay placer en eso. ¿Sabe dónde se encuentra el placer? Se encuentra en el placer de hacer un trabajo bien hecho. Se encuentra en no solamente comenzar un proyecto, sino terminarlo bien hecho. Son cosas que tenemos que enseñarle a los hijos, que no comienza cuando ya están trabajando a los 18, 19, 20 años. Comienza cuando le decimos, lava los platos. Y que aprendan deleite en eso y de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si no lo hacen bien, no solamente tienen que repetirlo de nuevo esa misma noche, sino de ahora en adelante esta semana tú estás encargado de lavar los platos hasta que aprendas a hacerlo bien. ¿Pero qué, mis hermanos? Ellos tienen vacaciones ahorita. Tú eres responsable. Tenemos que aprender a inculcar las cosas fundamentales. Tenemos que inculcar la ética de trabajo. ¿Sabe dónde comienza la ética de trabajo? La palabra de Dios dice esto: somos atados con los dichos de nuestra boca. Tú te comprometes a algo, tienes que cúmplelo. Ahí comienza la ética de trabajo. Cuando tu hijo te dice sí voy a hacer eso, tú tienes que demandarle que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando entre al trabajo el jefe le va a dar órdenes y no lo va a tratar como un niñito consentido. Tiene que ser comprometido a cumplir su palabra. Ahí comienza la ética de trabajo. Tú te comprometiste a hacerlo, hazlo. Que lo que yo digo es lo que voy a hacer. Que no vivimos conforme a nuestras emociones. Ahí comienza la ética de trabajo. Es que no tengo ganas de hacer eso hoy. ¿Quién le preguntó si a usted le tiene ganas de hacer algo? Usted se comprometió a ir a trabajar. Usted tiene una responsabilidad de pagar la casa. Usted tiene que pagar la electricidad, el agua, el teléfono, la comida. Tiene otros gastos que tiene que pagar. ¿Quién le preguntó si usted tiene ganas de levantarse o no? Usted lo hace porque usted tiene responsabilidad. Ahora le pregunto, si usted adulto lo hace, ¿no cree que también usted tiene que enseñarle eso a los hijos? Que hoy no tengo ganas. A mí no me importa. Que hay que hacer las cosas aunque uno no tenga ganas de hacerlo. Parece que es cruel, pero así es la vida. Mi labor no es andar acariciando sus emociones. Mi labor es prepararlo para una vida. Lamentablemente dejamos, es que eso no me gusta, eso no. No te tienes que comer las verduras, ahora solo cómete lo que te gusta. ¿Sabe que me recuerdo a los 5 años de edad? Mi papá me usaba a mí como ejemplo de disciplina en la comida. Me recuerdo un día cuando tenía 5 años de edad, un día miré mi comida, lo veía él, miré mi comida. A mí no me gusta esto.
Mi papá, con unos ojos penetrantes, porque tenía unos ojos que parecían penetradores, se me quedó viendo. Y yo entendí que yo tenía que escoger qué me convenía. Y empecé a decir: esto me encanta. Uno tiene que aprender. La disciplina no comienza en la calle, comienza en la casa. Esa ética de trabajo, la preparación para la vida, comienza ahí. Y quiero terminar con la última disciplina personal: aprender contentamiento. Mire, hoy vivimos en una carrera del más. Quiero el más nuevo, el mejor, el más grande, el más caro, el más innovador. Y nosotros estamos fallando y no le estamos enseñando a los hijos a aprender contentamiento con lo que tenemos. Porque en esa carrera equivocada que le estamos permitiendo a los niños entrar, los estamos llevando en una dirección totalmente equivocada. Uno de los dones que Dios quiere darnos a nosotros es aprender a estar contentos, cualquier que sea que nuestra situación, en tener mucho, tener poco, hasta aún los días cuando no tenemos mucho, aprender a respetar y a calcular cuánto tiene que comer cada persona. Porque mire, yo he entrado en casas donde los hijos llegan como si fueran lobos rapaces, agarran lo que quieren y no les importa cuánto dejaron para otros. Sin entender de que si hay 5 pedazos de carne y hay 5 personas, es un pedazo por persona, punto y aparte. Aprender los límites en esa forma. Pero eso comienza con contentamiento. Cuando aprendo a gozar lo que tengo. Déjeme darle un ejemplo de lo que yo hice con mis hijos. Teniendo 4 hijos y no teniendo demasiada prosperidad, a veces pasa de que los hijos todos no solamente quieren, sino necesitan algunas cosas a la misma vez. Pero yo le enseñé a ellos: hoy a tu hermana le toca recibir zapatos nuevos. Tú te vas a gozar con que ella tiene zapatos nuevos. En otra oportunidad a ti te va a tocar. Pero ¿qué pasan con padres que están mal centrados en ese sentido? Tienen 4 hijos, 5 hijos, y como uno necesita un par de zapatos y quieren contentar a todos, le compran a los 5 pares de zapatos. No le están enseñando contentamiento a sus hijos. Aprender a gozarse con lo que otros reciben. Y ahí está las grandes problemáticas que estamos creando en nuestros hogares a largo plazo. Y creo que es importante que usted entienda que un barco no se desvía ya al final del camino. El barco se desvía desde el momento que sale con una dirección equivocada. Muchos de nosotros, cuando nuestros hijos necesitan ser disciplinados a los 2, 3, 4 años, necesitan ser corregidos, necesitan ser enseñados principios. Muchos dicen: no, es que está demasiado pequeño, a los 2, 3 años está demasiado pequeño. Esperan hasta que ya tienen 13, 14 años, cuando a los 13, 14 años ya el árbol está torcido. Es imposible. Necesitamos enseñarle principios a nuestros hijos. La familia, Dios, su cuidado y su identidad personal. Aprender a ser gente social, a saber cómo moverse dentro de una cultura, cómo moverse dentro de una sociedad. No debemos de permitir que nuestro hijo entre a un cuarto sin mostrar el respeto y la cortesía, aunque sea solo familia, aunque
aunque sea solo familia, todavía somos parte, aunque sea en lo pequeño, somos una cultura. ¿Sí o no? Pero necesitamos aprender disciplina, ética de trabajo, para ser personas de éxito. Padre, esta noche, Señor, te doy gracias. Porque, Señor, en las cosas tan prácticas tú nos enseñas. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Enséñanos las cosas en una forma proactiva, en una forma preventiva. Que, Señor, es mucho más fácil encaminar que corregir. Y Padre, hoy te pido que tú ilumines, que nos des paciencia, amor, pero también, Señor, que nos des disciplina, autoridad para encaminar a nuestros hijos en el camino que ellos deben de caminar, Señor. Bendigo a tus hijos, Señor, que tú los prosperes y los fortalezcas en el nombre de Jesús.